Buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de un artículo de Harvard relacionado con el sorprendente poder de las preguntas. Este artículo fue escrito por Alison Wood y Leslie Young. Mucho de las relaciones que se dan en los ambientes laborales hoy día están alrededor de obtener información y brindar información. El problema es que muchos de los ejecutivos o de los trabajadores empresariales pues no tienen una preparación formal en las técnicas de hacer preguntas. Algunos profesionales, como los abogados, como los periodistas o incluso algunos doctores, son la excepción. A ellos sí les enseñan a hacer preguntas como parte de su entrenamiento. Pero muy pocos ejecutivos desarrollan esa habilidad. Y esto pues es una gran oportunidad que se está perdiendo en las empresas, dado que el saber hacer preguntas es una poderosa herramienta para propiciar o promover o desbloquear valor en las empresas. Esto ayuda al intercambio de ideas, promueve la innovación e incluso aumenta el desempeño y la confianza entre los miembros de un equipo que están acostumbrados a darse respuestas y preguntas de calidad. Existen varios enfoques para estas técnicas que vamos a empezar a ver rápidamente. Ok, pues bien, vamos a abordar este tema de las preguntas. Si no preguntas, no obtienes. ¿Qué quiere decir esto? Ya no lo tenemos. Si no hacemos ninguna gestión, si no hacemos ningún esfuerzo por obtener nueva información que nos permita alcanzar nuestros objetivos, pues no vamos a poder desbloquearlos. Uno de los grandes consejos es ser un buen escuchador. Algunos estudios que se comentan es que muchas personas después de una entrevista de trabajo, después de una cita, después de una reunión laboral, una de las principales quejas es que no les preguntaron, no les hicieron suficientes preguntas. Entonces, las personas salen de ese tipo de reuniones o de ese tipo de citas con la sensación de que la otra persona o no estaba poniendo atención o no estaba interesada. ¿Por qué a veces nos inhibimos de hacer preguntas? Pues muchas veces queremos impresionar a la otra parte mostrando nuestros conocimientos, mostrando que tenemos la confianza y la capacitación para el puesto y no dejamos el espacio para que la otra persona se exprese. Además, otra recomendación es que para ir generando ese vínculo y ese intercambio de información, aparte de ser un buen escuchador, es ir haciendo preguntas a las personas que las personas disfruten en contestar. Entonces eso va a hacer que la persona se vaya soltando, se vaya sintiendo en confianza y pues nos vaya entregando información que puede ser muy valiosa. De caso contrario, cuando vamos a una entrevista de trabajo o a una reunión o a hacer un negocio, etcétera, ¿cómo dar las mejores respuestas? Y en este momento estamos en el otro papel, en el otro escenario. Entonces, acá lo importante es ir preparado, o sea, de previo decidir qué tipo de información es la que quiero compartir y decidir qué información voy a mantener en privado independientemente de cómo vaya fluyendo la interacción o la reunión. Y el otro punto importante antes de dar respuestas es cuestionarlo todo, es decir, no caer en paradigmas, sino que todo está sujeto a análisis. Ahora bien, vamos a hablar de lo que se llama el nuevo método socrático.
lo primero que nos habla este método socrático es de favorecer preguntas de seguimiento. ¿Qué son preguntas de seguimiento? Preguntas que están orientadas a pedir más información. Cuando uno hace preguntas de seguimiento, uno le da la impresión al interlocutor de que uno le está poniendo atención, de que está interesado en el tema y que desea saber más. El otro punto importante es saber cuándo mantener y utilizar preguntas abiertas. Es decir, no forzar a las preguntas cerradas con respuesta de sí o no, ya que se puede tornar la sensación de que estamos en un interrogatorio y a nadie le gusta estar en un interrogatorio. Otro aspecto que es muy importante y también tiene que ver con la empatía, con ir leyendo la contraparte o el interlocutor, es ir sabiendo la secuencia correcta en el que debes ir formulando tus preguntas. Esto aunado a usar el tono correcto. Ya habíamos visto en las otras clases los 3 tipos de tono que existen y el momento en que cada uno de los tonos es la mejor forma de usar o cuál es el momento para mejor usarlos. Y por último, no es lo mismo estar hablando a una sola persona que estarle hablando a un grupo de personas. Entonces hay que ir poniendo mucha atención en cuál es la dinámica del grupo. Muy bien, existen 2 tipos de conversaciones, las conversaciones competitivas y las conversaciones cooperativas. Vamos a analizar primero las conversaciones competitivas. Son conversaciones cuando se buscan obtener alguna ventaja o algún objetivo específico para una de las partes. Entonces, cuando tú estás preguntando, el reto es, o el challenge es lograr que tu contraparte se abra a dar información que estás necesitando. En estos casos, por lo general, la contraparte de esta conversación está reacia a compartir esa información e incluso podría mentir. Entonces, para tratar de sortear estas dificultades, algunas de las tácticas que se usan es hacer preguntas directas de sí o no, donde no dé espacio para desviar la atención o irse para otros temas, es decir, evitar respuestas evasivas. Hacer preguntas de seguimiento detalladas, partiendo de lo que él te está diciendo, tienes que ir agarrando los mensajes clave e ir dirigiendo la conversación. Formula preguntas difíciles partiendo de posiciones pesimistas. Este tema es muy importante. Se ha demostrado que cuando uno enfoca la pregunta en forma negativa, es más fácil que las personas te confirmen tus sospechas de que existe algún problema. Después, en este tipo de conversaciones es importante ir de las preguntas más duras o más sensibles primero y luego ir descendiendo a preguntas un poco más sencillas. De esta forma, cuando hagas las primeras, tal vez la contraparte sienta el choque, sienta el impacto y puede darte la pelea en las primeras, pero después va a sentir como que la presión o la calidad de las preguntas va descendiendo en términos de complejidad y se va a ir abriendo mucho más como para entregarte algo. Cuando estás en este tipo de conversaciones competitivas desde el lado que responde, el reto es no responder preguntas de forma tal que te pongan en una desventaja estratégica, es decir, no revelar información que ponga en ventaja al otro con respecto a tu posición. ¿Qué tácticas se utilizan para responder en este tipo de conversaciones? Lo primero siempre, la preparación.
como se comentaba, es pensar previamente, hacer ejercicios mentales de cómo cree uno que se va a dar la conversación y definir claramente cuál es la información que no quiero revelar. Además, tengo que tratar de mantener la calma, siempre analizando y evitar responder impulsivamente. La otra técnica es esquivar el asunto respondiendo preguntas similares que preferiría que me estuviesen haciendo. La otra técnica es desviar y ganar el control de la conversación haciendo preguntas como respuestas. Por último, es importante que se considere cuándo compartir información negativa en lugar de rehusarse a contestar. Esto para construir una relación de confianza. Se ha determinado que muchas veces en las entrevistas obtiene mayores beneficios la gente que responde esas preguntas complicadas que las que deciden no contestar, ya que es como el 90% de las personas que deciden no contestar. Entonces ahí te estarías destacando por un tema de honestidad y por un tema de visibilidad que no formas parte de ese otro 90%. Ahora bien, están las conversaciones cooperativas, son conversaciones entre amigos, conversaciones entre colegas. Cuando uno está preguntando, pues el reto acá es superar muchas veces la inhibición que tienen algunos amigos o algunos colegas de enfrentar los conflictos o esa inhibición de compartir malas noticias como para no querer afectar el ambiente, digamos, de la relación. Entonces, las tácticas para esto es hacer preguntas abiertas orientadas a sacar retroalimentación negativa. Por ejemplo, esa expresión que es muy usada por nosotros, que es hacer de abogado del diablo. Pues uno le podría preguntar al interlocutor: mira, si vos hicieras acá de abogado del diablo de este tema, ¿cómo lo plantearías? ¿Qué aspectos negativos podrías encontrarle? Entonces, él se está despersonalizando de las expresiones negativas que va a dar. Entonces eso le puede dar la confianza para que nos dé su punto de vista. Al contrario de las conversaciones competitivas, empezamos con las preguntas menos sensibles, menos duras, menos invasivas, para ir construyendo un ambiente de relación y confianza, y posteriormente podemos ir escalando. Y al igual que en el contexto de las conversaciones competitivas, también es importante plantear los escenarios de forma negativa para buscar esa confirmación si la persona considera que esos problemas existen. Ahora bien, cuando uno está en este contexto de conversaciones cooperativas, cuando uno responde, el reto es olvidarnos en hacer conversaciones. Olvidamos enfocarnos en hacer conversaciones productivas y agradables. Es decir, uno de los principales retos es mantener eso. Esa conversación cooperativa debe ser agradable y debe ser productiva. Y evitar hablar muy libremente también para pasar por aquello de que uno se pase de la mano en ese ambiente de confianza y pueda develar información que no tenía que develarse en ese contexto. Entonces, algunas de las tácticas para sacarle mejor provecho a estas conversaciones es evitar ser reiterativo, usar la buena energía, el humor y la capacidad de contar historias para conectar con las contrapartes. Evite hablar mucho acerca de usted mismo y recuerde hacerle preguntas a los otros. Además, desvíe las preguntas difíciles contestando con otra pregunta o haciendo algún chiste. Pues bien,
Esta ha sido mi presentación, espero que haya sido de su agrado y pueda servirles de utilidad para poder tener conversaciones más productivas y más orientadas hacia la consecución de objetivos. Buenas noches.